En atención a la falta temporal del presidente constitucional de Venezuela, ¿jura usted cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República como presidente temporal de la República Bolivariana de Venezuela? Sí, lo juro. Si así lo hace, que Dios, la patria y el pueblo soberano se lo premien, de lo contrario, que se lo demande. Perdón, la inspectoría. Okay. El nuevo presidente juramentado llamó a una reunión urgente en el despacho presidencial. El asunto de la temporalidad de la ausencia. Sí. Está cerrado. ¿Y quién tiene la llave aquí? Pues? El presidente Hugo Chávez lo tienen detenido en algún lugar de Venezuela, no sabemos exactamente. Esperamos pues que la institucionalidad se recupere a partir de mi juramentación como vicepresidente provisional, tal como establece. Como presidente provisional, tal como establece la Constitución. Ahora, lo que pedimos es quienes tienen al presidente de la República la garantía, el presidente Chávez, la garantía de su vida, la garantía de su estabilidad. Los fregados son hay promoca ahí de bola para seguridad tranquilo. La primera orden que dio el nuevo presidente fue que salieran a rescatar al presidente Chávez. 3 comandos salieron en helicóptero a buscarlo en la isla. Estamos esperando que llegue el presidente Chávez. El video de cuando estábamos saliendo ahí, ¿viste? Yo no te dije nada porque yo dije, no, ya volvemos. Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy estamos rememorando aquel fatídico 11 de abril en el que fuerzas oscuras contrarias a la revolución intentaron dar un golpe de Estado, bueno, dieron un golpe de Estado a través de una masacre cometida contra el pueblo venezolano. Generaron una situación para que creyéramos que había un conflicto en las calles cuando realmente ellos habían puesto francotiradores y habían armado un escenario para justificar el secuestro del presidente Hugo Chávez Frías. Pero en Venezuela el pueblo armado de conciencia y las Fuerzas Armadas también armadas de conciencia recuperaron el hilo constitucional que había sido vulnerado por estas fuerzas de oposición, que ese 11 de abril intentaron, a través de la muerte de varios venezolanas y venezolanas, arrancar también la vida del presidente comandante Hugo Chávez Frías. Vimos en las imágenes cómo además la Constitución establece los mecanismos para restituir el hilo constitucional y en ese momento asume como presidente provisional quien estaba ejerciendo como vicepresidente para el momento,
para llevar adelante el rescate del comandante Hugo Chávez Frías. En este mes de abril de victorias frente a la canalla que no ha dejado de agredirnos, compartimos también esta celebración con nuestra hermana República Islámica de Irán, que también en abril conmemora, como no, un hito importante en la historia de la República Islámica. Para ello tenemos como invitado especial al embajador de la República Islámica de Irán, acreditado en la República Bolivariana, el excelentísimo y hermano nuestro, Oyatollah Soltani. Bienvenido, embajador. Muy buenos días, doctora Olga, y es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Embajador, ciertamente la República Islámica de Irán, hermana República de Irán, ha pasado por un recorrido histórico bien interesante. Nosotros nos gustaría que usted nos contara el inicio de la Revolución Islámica, que nos haga un breve resumen, porque en abril se conmemora también el referéndum que permitió la proclama de la República Islámica de Irán frente a la depuesta monarquía que gracias a la revolución se logra en 1979. Así es. Bueno, Irán es un país milenario, con 7.000 años de civilización y la cultura. Siempre ha sido un país independiente, un país orgulloso de la historia que tiene. Y lamentablemente en una época llegó al gobierno un régimen de Shah, un dictador que vendió el país al imperio y puso toda la riqueza que tuvo el país al servicio del imperio. Y por supuesto que el pueblo heroico iraní no aceptaba eso y empezó, digo, algunas actividades contra de esas políticas que estaban en contra de los intereses nacionales de los iraníes. El primer intento ocurrió en la década 50, donde que el primer ministro Mossadegh, nacionalista, llegó al gobierno, nacionalizó la industria petrolífera, pero lamentablemente por un golpe planificado como de siempre por CIA, los británicos tumbaron ese gobierno nacionalista iraní en 1953. Pero la población iraní no quedó así, digo, desactivado, y desde aquel tiempo continuó esa lucha y manifestaciones del público, hasta que apareció el líder supremo de la Revolución Islámica iraní, Imam Khomeini, que tomó el liderazgo de esa población iraní, y desde aquel tiempo empezó entonces las protestas públicas y pacíficas del pueblo iraní contra el régimen de Shah. Hasta el 11 de febrero de 1979, que tumbaron el régimen de Shah y el gobierno iraní tomó el control del país. Pero el punto importante es así, doctora, que esa revolución siempre ha sido en base de la opinión pública, apoyo público. A pesar que el público tumbaron el régimen de Shah, el dictador, y él escapó de Irán a Estados Unidos, pero los revolucionarios realizaron un referéndum en Irán para dar la oportunidad a todo el público que manifiesta qué tipo de gobierno quieren. Y es muy importante saber que en alguna fecha como 1 de abril de 1979 de Irán, 98.12% de todos los votantes iraníes votaron a la República Islámica de Irán y aprobaron la Constitución de la República Islámica de Irán. Y desde aquel tiempo, entonces, ese territorio se conoció como la República Islámica de Irán. Es interesante, embajador, nosotros conocer además las diferencias cuando hablamos de la monarquía de los Shah, porque era una monarquía, aunque fuera constitucional, seguía siendo una monarquía donde no había procesos de consulta pública que dieran la oportunidad al pueblo iraní de decidir su presente y su destino. ¿Qué diferencias habían? Porque parte de los cuestionamientos que uno encuentra en los libros de historia respecto a lo que sucedió en esos últimos años que dieron con el término definitivo de la monarquía, eran, digamos, que la situación de distribución
desigual de las riquezas del país, sobre todo en el aspecto petrolero. ¿Qué ocurría en el aspecto petrolero en términos prácticos con la monarquía que estaba al servicio de Estados Unidos y cuál ha sido el cambio en el manejo de la República Islámica de Irán? Bueno, en la historia de Irán es muy famoso que dice, toda la riqueza de Irán, en aquel tiempo Irán exportaba casi 6 millones de barriles al día de petróleo, que dicen que toda esa riqueza estaba en manos de 300 familias en Irán, que todos eran, digo así, familiares del Shah de Irán. En la cabeza de esa, digo, red de corrupción, en esa, digo, red de aprovechar de la riqueza del pueblo era el Shah de Irán y también sus familiares, que, bueno, lo que gastaban, el dinero estaba reservado en los bancos norteamericanos, un parte dedicando al comprar millones de dólares armamentos que Irán no necesitaba, mientras que el público estaba sufriendo de agua, de falta de agua, servicios públicos, energía eléctrica. Casi la mitad del país no tenía energía eléctrica. Casi más del 70% del pueblo iraní no tenía acceso a agua potable. El desalfabetismo en la mujer iraní estaba alrededor del 70-75%. Quiere decir casi 20-25% de las mujeres iraníes sabían leer o escribir algo. Mientras que el país estaba sufriendo de los servicios básicos que un ser humano necesita para poder sobrevivir, salud no existía. El Shah de Irán estaba gastando el dinero comprando armamentos, invirtiendo en el exterior y perdiendo millones de dólares iraníes en los casinos de Estados Unidos y Europa. Bueno, al cambio, después de la Revolución Islámica iraní, a pesar que la exportación del crudo bajó de 6 millones de barriles a 4 millones, nos impusieron una guerra impuesta de 8 años, miles, millones de dólares de daños económicos y también sociales, pero el gobierno islámico iraní llevó ese ingreso petrolero al servicio del público. Y hoy en día, en diferentes áreas la situación de Irán no es comparable con antes, doctora. Por ejemplo, tocando el tema de las mujeres. Hoy en día el alfabetismo de las mujeres estamos hablando de casi 98%. Y de casi 4.600.000 estudiantes en las universidades que tenemos, son 64% son las mujeres. En las universidades, en junta directiva de las universidades, por menos 25% son las mujeres, que antes no existían. En el campo político también tenemos diputadas de las mujeres, una participación masiva de la mujer iraní en la sociedad y también del público iraní para, digo, aplicar el derecho de autodeterminación. Digo, la otra diferencia es que hoy en día en Irán se celebra cada año elecciones municipales, parlamentarios, presidenciales, asamblea de los sabios, todo con voto del pueblo. Antes que la Revolución Islámica iraní, todo era casi designado. Y en algunos casos que se celebraba algunas elecciones, era más que un show mediático para demostrar que aquí hay elección, pero en verdad los candidatos y los ganadores estaban preelectos antes que elección. Embajador, nos tenemos que ir a un corte y regresamos porque me interesa mucho el tema de la mujer y los derechos humanos, porque ha habido un despliegue de desinformación en contra de este tema para vulnerar la imagen de la República Islámica de Irán. Nos vamos a un corte y seguimos con el embajador Soltani en La Balanza.
Seguimos en la balanza con nuestro invitado especial, el embajador de la República Islámica de Irán, Ayatollah Soltani, que hoy nos acompaña, entre otras cosas, vimos los paisajes hermosos que tiene la República Islámica de Irán, esa cantidad de espacios diferentes, montañosos, desérticos, son de una magnanimidad espectacular y que albergan además allí 85 millones de habitantes que están siguen construyendo la República Islámica de Irán. El objetivo de la República Islámica de Irán, que además es un objetivo que realmente enaltece los derechos del hombre y de la mujer en sociedad, que enaltece el derecho a la soberanía y a la autodeterminación y que lucha por garantizar también la paz en el mundo. Háblenos un poco, porque había conversado en el segmento anterior, embajador, sobre, digamos que la participación de la mujer en diferentes ámbitos de la vida nacional. Estamos hablando del ámbito educativo, usted hablaba de más del 60% de las estudiantes son mujeres. Estamos hablando del ámbito político, usted también refería a una cantidad importante en estadística en cuanto a la participación de la mujer. Yo estaba también buscando información y habla de un 49% de los médicos son mujeres. Entonces, digamos, hubo un incremento con la Revolución Islámica, y un incremento, sin duda alguna, primero de la alfabetización a todas las mujeres, la participación activa en la economía, en la política, también las relaciones internacionales de la mujer iraní. Háblenos un poco, porque la campaña contra Irán, y los que nos ven lo saben, ha sido muy dura en relación a cuestionar los derechos de la mujer por el uso del hijab en la República Islámica de Irán. Que valga decir que es un tema que es cultural, milenario y además es religioso, y es parte de la dignidad de la mujer musulmana y particularmente de la mujer iraní. Ha habido un ataque brutal en este sentido. Yo quisiera que usted nos hablara de esos elementos que refutan esta campaña, que sabemos que fue una campaña de cuentas que abrieron recientemente para atacar en las redes sociales a Irán, llenando de desinformación todas las redes. Sí. Mire, uno de los instrumentos que el imperio tiene para golpear, atacar a los países independientes, a los países que no quieren doblegarse al frente del imperio, es aparato mediático, la guerra psicológica. Ellos son muy expertos en falsificar títulos, en fabricar noticias falsas, banderas falsas, ¿sí? Por ejemplo, en ese sentido del tema de la mujer, yo voy a hacer una referencia, hacer una comparación entre la Revolución Islámica iraní, la visión que tiene hacia la posición de la mujer, la importancia de la mujer, con el régimen de Shah de Irán antes que la Revolución Islámica iraní, y la visión que él tenía al respecto de la mujer, y ver cuál era la situación, y ver que el doble moral de Estados Unidos y el imperio cómo funciona. El Shah de Irán era un, señor que había estudiado en el occidente. La cultura, el pensamiento de él era occidentalizado. El pensamiento, el base, el pensamiento de él era en base de la cultura del imperio del occidente. En un acto, una periodista, que era una mujer, hace una entrevista con el Shah de Irán. En la presencia de su mujer, la reina de Irán en aquel tiempo, le pregunta al Shah sobre la posición de mujer, que cómo piensa usted a una mujer, porque la mujer iraní no tiene mucho, presencia en diferentes partes de la sociedad. El Shah de Irán responde de esa forma, que la mujer es una criatura muy débil, que solo sirve para, satisfacer la necesidad del hombre, y el espacio que pertenece a él es la cocina y la casa, y no más.
Así era el pensamiento del Shah de Irán, y en base de ese pensamiento en la sociedad, en las políticas de su gobierno, de su monarquía, era así que, bueno, desalfabetismo alto. La presencia en diferentes áreas sociales, económicos, científicos, no existía para la mujer iraní, porque él no creía esas cosas. Pero al cambio, en la Revolución Islámica de Irán, en base de los principios reales, originales de la civilización iraní, de 7.000 años de historia, y también enriquecida con la enseñanza islámica. La mujer siempre ha sido, debe ser, el centro de atención. La visión de Irán, Islam, es así que la capacidad, el talento de la mujer, que si no es más que el hombre, no es menos. Es que tú deberías preparar el terreno para que la mujer pueda presentar, para crecerse y demostrarse, digo así, las capacidades que tiene. Las políticas de la República Islámica de Irán han sido en base de eso, preparando el terreno para la presencia de la mujer en la sociedad iraní. Y como algunas cifras usted mencionó, por ejemplo, Mariam Mirzakhani, la matemática más famosa del mundo, que en nombre de ella diseñaron una medalla internacional, es una mujer iraní, estudiada en Irán. Después se fue a Estados Unidos para dando clases en las universidades. En científicas, cuando tú te vas a Irán, vas a ver miles de directoras generales, presidentas de las empresas, que son las mujeres. Igual que hombres están, digo así, luchando para llevar adelante, digo así, la tarea, la responsabilidad que tienen para llevar adelante ese, digo, país adelante. En ciencia, en arte, en deporte, muchas medallas de los iraníes ganado en actividades internacionales está, digo así, el resultado del esfuerzo de la mujer iraní. Todas esas... perdón, tengo entendido que estamos hablando de más de 100 tipos de disciplinas deportivas. Así es. Como 140 estoy leyendo. La presencia y los logros de las mujeres iraníes después de la Revolución Islámica de Irán no es de ninguna manera comparable con la situación anterior. Pero, ojo, como Irán es islámico y no quiere ser esclavo de Estados Unidos y esclavo del imperio, por supuesto que el imperio quiere satanizar a Irán, falsificar las noticias y entonces presentar mal la situación de Irán al mundo. Ahora acabamos de ver unos videos sobre Irán. Bueno, los paisajes muy interesantes, muy bellos. Bueno, son las realidades de Irán. Las realidades se van a aparecerse. Tú no puedes ocultar, digo así, el sol para siempre. Bueno, va a salir. Las realidades sobre Irán también es así que la campaña que el imperio empezó sobre Irán, sobre algunas acusaciones que tuvieron sobre, digo, el fallecimiento de una chica iraní, que, bueno, ahora que la situación está calma, ha salido al mundo la realidad, que, bueno, de ninguna manera fue de la forma que los medios dijeron. Que dijeron. Bueno, estamos ahora en Venezuela en la época de la derrota del golpe de Estado y la victoria de la resistencia, digo así, popular. Mire, en esos meses pasados, Olga, en Irán ocurrió lo mismo, que algunos francotiradores, algunos mercenarios eran los que estaban asesinando al público, echando la culpa hacia el gobierno para satanizar al gobierno islámico de Irán. ¿Por qué? Porque Irán quiere ser independiente. Irán está luchando para el derecho de autodeterminación. Irán no quiere doblegarse ante el imperio y recibir, digo así, órdenes de Casa Blanca. Toda la culpa que tiene Irán es así, pero los iraníes vamos a seguir resistiendo, vamos a ir adelante, vamos a desarrollar nuestro país con talento de los iraníes, entre ellos las mujeres, que mi país debe muchísimo a los que la mujer iraní ha hecho para desarrollar su patria.
Ciertamente, ustedes han sido víctimas no solamente de una innumerable persecución por medidas coercitivas unilaterales, sino innumerables persecuciones por guerras psicológicas a lo interno y también hacia el exterior. Es decir, han querido satanizar la imagen de la República Islámica de Irán, la imagen de la revolución islámica iraní. Y ciertamente esto lo digo sobre todo para los sectores, las organizaciones feministas que hacen vida en Venezuela o que hacen vida en otros espacios y nos ven a través de las redes sociales. Es importante que no entendamos, que no occidentalicemos los derechos humanos. El tema de los derechos humanos está muy relacionado con la visión que tengamos, con los valores y principios que tengamos o con los antivalores que tengamos. Porque digamos que la defensa de las ONG financiadas por el sistema que utiliza estos grupos para desestabilizar, como ocurre aquí con otros temas, que ha ocurrido en otros momentos digamos que de los actos terroristas de las guarimbas. Ahí ocurrió recientemente con el tema de la mujer, que hacen una campaña que está fuera de todo análisis, porque ciertamente fue enfocada al supuesto derecho de la mujer a no usar el hijab o no usar el pañuelo, ¿no? Yo creo que esto ha sido digamos, un intento de occidentalizar el tema, cuando en realidad para la mujer iraní, para la mujer musulmana, el hijab es parte de la identidad y es parte de la dignidad. Es un tema que es intrínseco a la existencia de la mujer en la República Islámica de Irán. Entonces no tenemos, los grupos feministas de Occidente no tienen nada que ver ni tienen nada que decir cuando no defienden otros ataques a la mujer en Occidente que sí son ciertos, como la no distribución de las riquezas de los países, las persecuciones, la prostitución, los actos de proxenetas. Eso sí es una violación flagrante a los derechos humanos de la mujer. Bueno, tiene toda la razón, doctora. Yo propongo que tengamos un programa especialmente sobre analizar, explicar y presentar la situación de la mujer iraní en base de las leyes, normas, cultura iraní. Yo voy a hacer solo una comparación. Mire, en Irán, según la ley, cuando que una mujer tiene un parto, tiene un bebé, obligatoriamente, si trabaja en algún parte privado o el gobierno, ¿sí?, debe tener 9 meses de descanso. ¿Sí? Es un privado, la empresa debería darle 9 meses de descanso para cuidar a su bebé. Y por menos 2 semanas a su marido de descanso, de licencia, para que acompañe a la mujer, para que, bueno, dé toda la atención, apoyo a la mujer, ¿sí? Que hagamos una comparación sobre la situación de la mujer iraní con la situación de la mujer en el occidente. Y vamos a ver que en la sociedad, ¿quién tiene más ventaja, más apoyo cultural, social y legal? Así es. Es importante porque la forma de montar esto es hacer un análisis pormenorizado de los números que arrojan los beneficios económicos, que arroja, por ejemplo, el bienestar de la mujer, que puede permanecer más tiempo con su familia, con su hijo luego del parto. O sea, son elementos que pueden determinar de qué derechos me estás hablando. Sí. Bueno, mira, eso es el derecho de la mujer como, en primer lugar, como un ciudadano. En segundo lugar, como mujer de la mujer que, bueno, necesita más atención. En algunas reuniones que tenemos con algunos venezolanos, venezolanas, con más tiempo intercambiamos informaciones, datos, revisando las leyes y normas en Irán. En verdad, la mayoría de las mujeres venezolanas me preguntan que, bueno, embajador, parece que allá en Irán la situación para una mujer es mucho más favorable. Una mujer se siente más, digo así, cómoda que en el occidente, ¿sí? Por ejemplo, en Irán, según la ley, según la cultura, la mujer soltera que
sea responsable de los hijos del anterior marido, casi no tenemos, que el marido debe ser responsable si tiene algún hijo con alguna mujer, debería asumir la responsabilidad de compartir con los gastos, digo así, de vida de ese niño o niña. Y muchos otros detalles que, bueno, significa que, bueno, mujer, igual que hombre, debería disfrutar de su vida. Y un parte de disfrutar de la vida, tener bienestar. Tener bienestar significa que, bueno, teniendo la protección de la ley, que la cultura, la costumbre de la sociedad lo apoye, que en Irán en verdad es así. Y sobre el hijab que usted mencionó, hijab es una forma de vestida de la mujer iraní para dedicarse a su familia, igual que el hombre iraní dedica, digo así, todo su comportamiento, pensamiento, fidelidad a su mujer. Entonces, la mujer también a través del hijab dedica solo, digo así, su belleza, su fidelidad a su marido, a la familia, que es una cultura y costumbre, en primer lugar, del mundo musulmán, como 1.5 mil millones de musulmanes que están viviendo y tienen, digo así, el pensamiento de esa forma, de esa vestida. Pero, ojo, doctora, a veces en los medios de comunicación del occidente, tú ves algunas mujeres que tienen unas vestidas negras, largas, unas, digo así, burka que tapa la cara. Eso no es Islam, verdadero Islam no es así, doctora. Eso es el Islam que el imperio quiere presentar al mundo. La forma más cruel, más injusto del Islam que ellos quieren presentar es eso, pero el verdadero Islam no es así. La mujer, como un ser humano, como una ciudadana, tiene todo el derecho de vivir en la sociedad igual que hombre. Que bueno, en este caso, con toda la certeza, yo puedo decir que en Irán las mujeres tienen más ventajas y más apoyo legal y normas y costumbre. Por ejemplo, mire, algunos trabajos en la cultura iraní para las mujeres no se ve digno. Por ejemplo, esas que trabajan en los restaurantes que traen comida en la mesa, no sé cómo se llama. Un mesero. Mesero, sí. No es que decir es ilegal. Una mujer si quiere trabajar de esa forma puede hacerlo, pero en la sociedad iraní eso no es trabajo digno para una mujer. Dicen que la posición y el valor de una mujer es mucho más trabajar en un restaurante de esa forma. La mujer es el centro de atención, centro del cariño. Y en el pensamiento de los iraníes dicen que la felicidad de la comunidad, de patria, de sociedad, viene de las familias. En las familias es la mujer que, digo así, el centro de administración, la líder es la mujer que puede llevar esa familia a una felicidad o no. Por eso es que el pensamiento iraní dice que debe dar todo el apoyo a la mujer para que, bueno, desde aquí, desde el núcleo de la familia, se inicie la felicidad. Primero entre la familia, después la familia en la sociedad. Así es. Embajador, nos vamos a un corte y continuamos en La Balanza analizando el aporte de la República Islámica de Irán al mundo entero. Gracias. Continuamos en La Balanza con nuestro invitado especial, el embajador de la República Islámica de Irán, nuestro hermano Soltani. Estamos de nuevo aquí en este segmento, pero producción me había preparado unos
tuit del Ayatollah Jamenei respecto al tema que estábamos conversando en el segmento anterior, pero no quisiera no presentarlos porque me parece muy interesante los comentarios que hacen en las redes sociales. Allí tenemos al Ayatollah Jamenei, líder máximo de la República Islámica de Irán actualmente. Dice: los occidentales no están a favor de los derechos humanos. Ellos son enemigos del ser humano. Sus derechos humanos ya los vimos en su apoyo a Daesh, a Saddam y al grupúsculo terrorista MKO. Y los estamos viendo en su apoyo al régimen sionista y sus crímenes contra los palestinos. Este tuit lo realizó ayer, 9 de abril del 2023. Para el momento, ayer antes de ayer, para el momento tenía 1.139 visualizaciones. Este otro tuit del Ayatollah Jamenei también: los occidentales odian a la mujer iraní porque la revolución islámica jamás habría triunfado de no ser por la participación de las mujeres. No son aptos para arrogarse una autoridad sobre derechos de la mujer. Ahora mismo en sus países las mujeres padecen problemas gravísimos. Igualmente fue un tuit unos minutos luego del anterior, del 9 de abril de 2023. Tenemos, no sé si, tenemos otro. También del Ayatollah Jamenei: los occidentales están repitiendo hoy en día aquella embestida de tiempos de la invasión del imperio mongol. Por supuesto, la embestida de estos nuevos mongoles con traje y corbata es diferente. Quien estudie la historia del colonialismo verá lo que esta gente ha hecho al mundo. Interesante comentario en las redes sociales del Ayatollah, resume lo que estábamos hablando. Occidente no puede arrogarse el derecho a hablar de la mujer, porque ciertamente no ha procurado desde su sistema el beneficio y el bienestar de la familia y de la mujer, y de la dignidad de los pueblos en sí. Y por otro lado, como dice el Ayatollah, ya conocemos e identificamos las nuevas formas de colonialismo a través de ONGs, a través de estructuras paralelas que se van formando, muchas de ellas de naturaleza terrorista, que intentan acabar con los pueblos que buscan su libertad. Y menciona, por supuesto, el caso de Palestina. Es importante porque cuando hablamos del aporte de la República Islámica de Irán a la seguridad internacional, a la paz internacional, tenemos que hablar de la defensa que ha hecho la República Islámica de Irán de los territorios ocupados palestinos. Y en eso tenemos que referirnos a un día muy particular, que es el día de Al-Quds, que se celebra, feliz Ramadán. Se celebra en este mes de Ramadán, coincide en este mes de Ramadán. El último viernes del mes de Ramadán es el día de Al-Quds. Al-Quds significa Jerusalén. Es el día en que se proclama la libertad del pueblo palestino y que además lo convirtió en Día Internacional el Ayatollah Jomeini. Háblanos un poco de ese objetivo del Ayatollah en defensa del territorio ocupado por las fuerzas israelíes. Bueno, todo el mundo sabe que hay un territorio en el Medio Oriente que se llama Palestina, que miles de años los cristianos, musulmanes, los judíos vivían aquí pacíficamente como hermanos, y es un territorio sagrado para todos los creyentes al Dios. Hasta que en 1948 vienen los sionistas a ese territorio, ocupan ese territorio, y con el asesinato de los palestinos, usurpación, destrucción de las casas de los palestinos, cada día ocupan más territorio, digo así, de los palestinos, y nombraron ese territorio ocupado como Israel, que hoy en día algunos países conocen como Israel. Pero la causa palestina, la resistencia palestina nunca ha sido, digo, olvidado, sí, por el mundo musulmán, por el mundo entero, por muchos países en el mundo que incluso no son musulmanes, pero son dignos, son independientes. Aquí en América Latina la mayoría apoyan la causa palestina. Bueno, la iniciativa del líder supremo de la revolución, Ayatollah Jomeini, fue que el último día del mes de Ramadán se nombró como el Día Internacional del Quds, para recordar al mundo, para de alguna manera llamar al mundo, invitar al mundo
de forma unido, digo así, apoyando al pueblo palestino sobre, digo así, la usurpación de terreno que ha sido realizado por los israelíes. Y bueno, que este año también aquí en Venezuela, igual que en muchos otros países, se va a realizar el Día del Quds, ese viernes, desde 14 horas hasta 18 horas en la Plaza Bolívar. Será un encuentro popular del pueblo donde que van a gritar al apoyo, digo, de la causa palestina, sobre todo en estos días que, doctora, usted sabe que los musulmanes en el mes de Ramadán están en el ayuno, que desde la mañana, en horario de Venezuela, por ejemplo, desde 5 de la mañana hasta 7 de la noche no van a tomar nada, no van a comer nada y van a dedicarse todo a la oración, a ese tipo de actividades, porque es un mes sagrado para los musulmanes, ¿sí? En esos días que los palestinos están dedicando a sus oraciones, están en el ayuno, vemos que, bueno, la inteligencia israelí, la policía israelí, fuerzas armadas israelíes, de qué forma tan cruel están asesinando, están golpeando, están torturando, están arrestando a los palestinos con el apoyo del imperio. Y bueno, y entonces este año, igual que años anteriores, merece un apoyo grande, digo así, del mundo para condenar en primer lugar la usurpación de ese territorio palestino por los israelíes, en segundo lugar para, bueno, dar un apoyo a los palestinos que no están solos, que el mundo los está apoyando. Así es. Tenemos que recordar que la cárcel más grande a cielo abierto que hay en el mundo es precisamente el territorio palestino. Es una gran cárcel bloqueada por cielo, por tierra, por mar. No tienen acceso ni facilidad para los medicamentos, para poder verse con su familia, para poder entrar o salir, para poder pescar, porque tienen bloqueo incluso marítimo, les disparan. Y además cada cierto tiempo, cuando avanza el ejército de ocupación israelí, ocurre alguna masacre en sitios muy particulares, por ejemplo en la Franja de Gaza o en Cisjordania, pero también ocurren enfrentamientos precisamente en Jerusalén, que es la cuna de las civilizaciones, la cuna de las culturas monoteístas. Como usted bien decía, embajadora, allí convivían perfectamente los judíos, los musulmanes, los musulmanes y los cristianos, que posteriormente los judíos comenzaron a ser católicos y a seguir a Jesús de Nazaret. Entonces, estamos hablando de una lucha que es de todos los pueblos del mundo, una lucha en la que todas las espiritualidades, todas las religiones, todos los pueblos dignos, todos los pueblos que creen en la humanidad, tienen que sumarse a esta lucha. Y esa era la proclama del Ayatolá Jomeini, una invitación incluso a los no creyentes, aunque no participen en ninguna religión, que se sumen, porque es una defensa de la dignidad de los pueblos. Sí, como usted bien mencionó, que es una defensa de la dignidad, al ser humano, al honor, digo así, de un pueblo que está oprimido de peor manera. Mire, sobre Israel, doctor, hay unos temas muy interesantes que el público debería saber para conocer que este régimen, qué carácter tiene. En todo el mundo, los gobiernos tienen la Constitución, donde que en la Constitución, digo, habla sobre la forma del gobierno, elecciones, poderes, derecho del pueblo, bueno, habla de todo. Y en base de esa Constitución vienen las leyes que se van a aprobar en las asambleas. Israel no tiene la Constitución, porque Israel es el único régimen en el mundo que su estructura política no es ni en base del voto, ni en base del nada, solo en base de la apartheid, del racismo, del sionismo, que ellos solo creen que solo los sionistas son los seres humanos que tienen el derecho. Al resto deberían olvidarse, no tienen ningún, digo, ese derecho. Por eso es que no tienen la Constitución, porque eso no pueden colocar en una Constitución abiertamente. En la práctica lo están haciendo, lo están aplicando, ¿sí? Que solo sionistas tienen todo el derecho. En segundo lugar, todos los países del mundo tienen la frontera
establecida. Norte, quién es el vecino, sur, qué país vecino, cuántos kilómetros tengo frontera marítima, todo está establecido en la mapa que registrada. Israel es el único régimen que no tiene, digo así, superficie registrada, porque la visión, el pensamiento de los gobernantes terroristas de ese, digo así, régimen es en base de la expansión de su territorio. Por eso nunca quieren decir que dónde es el territorio, que la frontera, porque siempre están pensando ocupar una parte de Siria, no sé, de Jordania, Sí, de otros países. Avanzar en la ocupación. Que el pensamiento de ellos es guerrista. En tercer lugar, en todo el mundo, el ministro es ministro de la defensa. Quiere decir que las políticas de los países son defensivas. Israel es el único régimen que tiene ministro para la guerra. Quiere decir, ellos han sido entrenados para asesinar, para matar, para masacrar, para empezar guerras. Por eso es que durante de esos 75 años, algo así, han tenido siempre guerras con los vecinos. Y eso es que algún día debería acabarse. Esa solución por, digo así, Palestina, doctora, es lo que Irán dice, 100% democrático. Establecer un referéndum en territorio, digo así, Palestina, con la participación de los verdaderos dueños de ese territorio, que son los palestinos, y bueno, los que vivían allá, los judíos, los cristianos, que todos vamos a las urnas. Y vamos a ver que el público, la población, los verdaderos dueños de ese territorio, ¿cómo deciden? Lo que sale de las urnas, que el mundo, que la comunidad internacional lo respete. Y aquí es un dilema para el occidente, para el imperio. Si están hablando de la democracia, si están hablando de libertad de expresión, bueno, que vengan, que aceptan la propuesta de la República Islámica de Irán, establecer un referéndum en el territorio palestino para ver que la población que decide. Así es utópico, pero esperemos que eso se pueda, utópico porque conocemos cómo se maneja la fuerza de ocupación israelí, pero ojalá el mundo entero haga la suficiente presión en la Organización de Naciones Unidas para que esto se lleve a cabo, porque sería una solución desde el diálogo y desde la verdadera política para este pueblo que ha sido masacrado. Embajador, nos tenemos que retirar, queda pendiente, aunque le pido que se despida, pero que a lo mejor un minuto nos cuente un poco o nos diga en un minuto cómo van, digamos, las alianzas que están fortaleciendo en este momento a Asia como una única fuerza, y que estoy segura que va a garantizar la multipolaridad en el mundo. Bueno, hay muchos analistas que dicen que el centro de tecnología en ese siglo va a ser Asia. Y digo así, mayor reserva de energía está en Asia, en Medio Oriente, población en Asia, la tecnología en Asia y por supuesto los países en Asia, y bueno, en nuestro caso en Medio Oriente, deberían, digo así, de forma complementaria tratar de si hay algún tema pendiente, algún tema de discusión entre los países, resolverlo a través del diálogo, conversación, pacífico, y siempre ha sido la política islámica de Irán. Y lamentablemente en Medio Oriente, por menos, tenemos la presencia de los norteamericanos, de los gringos que han venido de casi más de 10.000 kilómetros de distancia, y la presencia de ellos siempre ha sido la fuente de guerra, de discusión, de alguna manera de mal entendimiento entre los países. Y lo que, pero por menos en los acontecimientos que recientemente ocurrió en Medio Oriente, presentó que, bueno, donde que no estén los gringos, estará más paz, más tranquilidad, más armonía, más hermandad. Así es. Bueno, muchísimas gracias, embajador, por habernos acompañado. Un saludo al pueblo iraní, un abrazo solidario, permanente y amoroso al pueblo palestino. La causa del pueblo palestino es la causa de todos los revolucionarios del mundo. Muchísimas gracias. Gracias.